Entrando ahora en lo que es la analgesia, tenemos distintos grupos de drogas. Uno de ellos son los opioides. Los opioides se relacionan químicamente e interactúan, ¿sí?, con los receptores opioides de las células nerviosas de nuestro cuerpo y tienen relación con los opioides endógenos también. Pueden ser sintéticos, semisintéticos y naturales, fuertes o débiles, agonistas y antagonistas. Los AINES son otro grupo de drogas que se utilizan para disminuir la inflamación, son antifebriles, combaten el dolor, es decir, son analgésicos y lo hacen inhibiendo la síntesis de prostaglandinas, es decir, que actúan en lo que es la inflamación prostaglandino dependiente, inhibiendo las enzimas COX. COX-1, COX-2 y se habla ya hace un tiempo de COX-3 a nivel central, que es donde actuaría el paracetamol. Y coadyuvantes. ¿Qué son los coadyuvantes? Es cualquier droga cuya indicación primaria no es el tratamiento del dolor, pero que posee propiedades analgésicas en algunos síndromes dolorosos y que ayuda a controlar el dolor. Y acá tenemos pregabalina, gabapentina, los antidepresivos, ¿sí?, como amitriptilina, duloxetina y venlafaxina, ¿sí?, son coadyuvantes. Un catártico también es considerado un coadyuvante si eso le ayuda al paciente a tener, por ejemplo, menor dolor abdominal, ¿sí? Son drogas que su indicación primaria no es el tratamiento del dolor, no es la analgesia per se, pero podemos aprovechar sus características para coadyuvar en la analgesia. Vamos a utilizar muchos opioides en el ámbito de la terapia intensiva y tenemos que conocer un poco la clasificación de los opioides. Por su origen hablamos de opiáceo, toda sustancia que deriva del opio, ¿sí?, y que tenga o no actividad similar a la morfina. Por ejemplo, la loperamida. La loperamida es un opiáceo, ¿sí?, que actúa a nivel intestinal, disminuyendo la secreción y la motilidad. Opioide es toda droga natural, sintética o semisintética que reproduce los efectos de las drogas similares al opio, cuyo representante de grupo es la morfina, y que son específicamente antagonizados por la naloxona. ¿Cuáles son los opioides más utilizados? Morfina, fentanilo, remifentanilo. Por su acción sobre el receptor, recordemos la definición de la IASP, la institución a nivel internacional que estudia el dolor, la Asociación Internacional para el Estudio del Dolor, que es una experiencia sensorial y emocional desagradable asociada o similar a la asociada cuando hay un daño tisular real o potencial. Los opioides cambian el componente sensorial y emocional asociado al dolor. Por su acción sobre el receptor, los opioides pueden ser agonistas, es decir, que la droga tiene alta afinidad por el receptor y cuando se une a él activa su acción fisiológica, la acción fisiológica del receptor. Antagonista es aquella droga que sin acción farmacológica intrínseca interfiere con la acción de un agonista. ¿Sí? Por ejemplo, la naloxona va a revertir, va a bloquear la acción agonista de morfina, fentanilo. Luego tenemos drogas que son agonistas y antagonistas. Es decir, son agonistas sobre un tipo de receptor y antagonistas sobre otro o a veces sobre el mismo receptor. Y acá tenemos una droga muy conocida que es la nubaína, la nalbufina en realidad, que ya no se recomienda el uso de nalbufina como analgésico y habría que realmente, la recomendación es quitarlo del arsenal terapéutico de analgesia opioide por este efecto agonista-antagonista con el cual yo puedo inducir analgesia, pero también puedo inducir dolor. Es una droga que ya no se recomienda. Y por otro lado tenemos los agonistas parciales, ¿sí? Es decir, que ocupa el receptor con una eficacia menor a la del agonista puro. Otra forma de clasificarlos es por su potencia analgésica. Fuertes, como la morfina, metadona, fentanilo. Intermedios, como el tramadol. Y débiles, como la codeína. ¿Qué más podemos sacar de información en la clasificación de los receptores opioides? Tenemos receptor
clásico el receptor mu, ¿sí? O MOP, que es el responsable de la analgesia, la depresión respiratoria, la miosis, la euforia y el hilio. Tenemos el receptor kappa, que es responsable de la analgesia, disforia, los efectos alucinógenos, la miosis, la depresión respiratoria y el receptor delta, que es más selectivo de la analgesia. 3 datos importantes de opioides para recordar. La neurotoxicidad inducida por opioides hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Alteraciones cognitivas, delirio, alucinaciones, mioclonías, hiperalgesia, alodinia, convulsiones, ¿sí? Muchas veces es difícil hacer el diagnóstico de neurotoxicidad inducida por opioides o delirio del paciente crítico. El uso prolongado puede provocar hipogonadismo inducido por opioides, ¿sí? Por alteración del eje hipotálamo hipófiso gonadal. Hay una disminución de los pulsos de hormona liberadora de gonadotrofinas, disminuyen los pulsos de LH y FSH y es una reacción de clase, es propia de los opioides. Y también puede haber inmunodeficiencia inducida por opioides por disfunción a nivel de los natural killers, de las células natural killers. La morfina entonces es el opioide modelo, es un opioide potente con acción agonista mu, es decir, que va a estimular el receptor mu en forma potente y parcial sobre el receptor kappa. Como perla clínica, destacar el efecto analgésico de la morfina es titulable, ¿sí? Y es una droga que no tiene techo de dosis. Empezamos de a poco, vamos aumentando progresivamente para llegar a algún lado en nuestro objetivo terapéutico. Requiere ajuste en insuficiencia renal y requiere ajuste en insuficiencia hepática. El inicio de acción es de alrededor de 1 minuto, con un pico a los 20 minutos y una duración del efecto de 2 a 4 horas. Esto nos marca el intervalo interdosis de la morfina. Tiene una unión a proteínas relativamente baja, del 35%, y metabolismo hepático a 2 productos. La morfina 3-glucurónido y la morfina 6-glucurónido, que tiene el doble de potencia que la morfina y es el responsable de la toxicidad a largo plazo de la morfina. Sobre todo pacientes que la usan o la requieren por tiempos prolongados, incluso por vía oral. Y la eliminación es renal. El uso clínico, dolor moderado a severo, dolor por trauma, dolor postoperatorio, dolor oncológico, ¿sí? Y los dolores agudos y crónicos de moderados a severos. Hago la aclaración del dolor por trauma. Recuerden que no debemos usar en el trauma agudo, cuando estamos, por ejemplo, en la guardia, no debemos usar AINES, que son, provocan, entre otras cosas, hipotensión. Entonces, tenemos más estabilidad utilizando opioides. Además, el dolor de un trauma es de moderado a severo, por lo tanto, la indicación son los opioides. Dosis. De 0,05 a 0,1 miligramos kilodosis cada 4 horas, si la indicamos reglada, pero a la vez tener en cuenta que es una droga que la puedo titular cada 5 minutos, sobre todo en aquellos pacientes más grandes, colaboradores, en donde le realizo una dosis a 0,05 y a los 5 minutos le puedo preguntar, sobre todo si no está obviamente intubado y puede responder, le puedo preguntar al paciente si con esa dosis le fue suficiente para controlar el dolor. Si no, cada 5 minutos puedo ir titulando la morfina hasta encontrar la dosis analgésica y esa es la dosis que debo utilizar cada 4 horas. En perfusión continua se puede utilizar con un rango de dosis de 0,05 a 0,1 miligramos kilo hora. No tiene dosis máxima, es una droga sin techo de dosis. ¿Qué me marca el techo de dosis? La depresión respiratoria, ¿sí? Por lo tanto, es importante comenzar con dosis bajas, sobre todo si el paciente no tiene invadida y asegurada la vía aérea. Y la relación entre la vía oral y la vía endovenosa es la potencia 1,3, es decir,
necesito 3 veces la dosis de morfina oral para la misma dosis de morfina endovenosa. Si, por ejemplo, tengo 10 miligramos por dosis de morfina endovenosa, necesito 30 miligramos de morfina por vía oral, ¿sí? Porque la relación es 1:3. Reacciones adversas que nos puede presentar esta droga. De forma frecuente, las náuseas, los vómitos, la constipación, ¿sí? Y puede dar prurito con menos frecuencia, pero puede dar prurito. Con respecto a la constipación, comparto una información y es que en adultos se lo utiliza a la naloxona por vía oral. Ustedes van a decir, pero si la naloxona revierte a la morfina. Ocurre que la naloxona por vía oral tiene un alto metabolismo de primer paso a nivel hepático, por lo tanto, le quitaría el efecto digamos, de reversión del opioide y tendría cierto efecto positivo para mejorar la constipación. Pero es una recomendación off-label, digamos, del uso de naloxona por vía enteral para controlar la constipación en aquellos pacientes que están recibiendo opioides y la constipación es problemática. Vía de administración de la morfina, todas las vías, endovenosa, subcutánea, vía oral, intranasal, se puede nebulizar, se puede usar tópica al 1 o al 2% en formato de spray o de crema, uso epidural y uso intratecal también. Precauciones. La acumulación de morfina 6-glucurónido con el uso crónico es la que nos va a dar la toxicidad de la morfina, ¿sí? A veces no hace falta que esté 3 meses o 6 meses, a veces en poquito tiempo, en una semana, 10 días, el paciente en ventilación mecánica que requiere que tenemos a lo mejor morfina porque le hemos rotado, hemos sacado el fentanilo y hemos pasado morfina, podemos tener efecto acumulativo tóxico por depósito de morfina 6-glucurónido y tener neurotoxicidad inducida por opioides. ¿Qué hay que hacer? Rotar el opioide para que tengamos un opioide que actúa por otras vías, por otros receptores. Hay que tener precaución con la morfina por la liberación de histamina, que es un efecto hipotensor y es el que da prurito, ¿sí? Y recordemos que si el paciente no tiene asegurada la vía aérea, más bien titular la droga que hacer dosis altas porque puedo tener depresión respiratoria. Bueno, metadona es otro opioide que también usamos mucho, es un opioide con acción mu, kappa y delta y es antagonista del receptor NMDA con una vida media larga. ¿Cuál es la perla clínica de esta droga? Que carece de efecto recompensa, por lo tanto la puedo usar para tratar el síndrome de abstinencia. Requiere ajuste en insuficiencia renal y requiere ajuste en la insuficiencia hepática. Tiene un inicio de acción de 30 a 60 minutos, un pico a los 30 y una duración de 4 a 20 horas. Esto es lo que me permite usar la metadona en el tratamiento del síndrome de abstinencia, la vida media de eliminación larga, la duración del efecto prolongado, ¿sí? Inicio lento, vida media larga. Una alta unión a proteínas, se metaboliza en el citocromo 3A4 y se elimina por materia fecal y por orina. Y el uso clínico es el dolor moderado a severo, ¿sí? Pacientes que la requieren en forma basal, el dolor neuropático y el tratamiento de abstinencia. En el ámbito de la terapia intensiva lo utilizamos para la retirada del fentanilo en el weaning, es decir, en el destete, tanto de la ventilación mecánica como de las drogas opioides pseudoanalgésicas, como por ejemplo el fentanilo en infusión continua. Utilizamos la metadona para hacer el switch a la vía oral de fentanilo a metadona para extubar al paciente y que la abstinencia esté tratada durante el destete, durante el weaning, para que la abstinencia no sea un problema en la extubación y que me lleve a un fracaso de extubación. Dosis vía oral, 0,05 a 0,1 miligramos kilodosis, cada 6, cada 8 o cada 12 horas, incluso se puede dar una vez al día, cada 24 horas. La relación morfina-metadona, teniendo en cuenta siempre la relación, el gol estándar es la morfina oral, es 1 a 10 la potencia.
y la preparación magistral con solución al 2% nos permite tener una gota, 1 miligramo, lo cual hace muy fácil la dosificación. Reacciones adversas frecuentes, náuseas, vómitos y constipación, que esto es característica común de los opioides. Vía de administración, puede ser endovenosa, puede ser vía oral, en comprimidos y en gotas. Y las precauciones tienen que ver con la interacción con otras drogas a través del citocromo 3A4, por ejemplo, los itraconazol, el fluconazol, los antifúngicos, la carbamazepina, y hay que tener en cuenta que es una droga que prolonga el QT. Ojo en pacientes con QT prolongado, ¿sí? Porque es una droga que va a prolongar el QT. O sea que deberíamos tener un electrocardiograma de base cuando comenzamos a utilizar esta droga. Fentanilo. Es la droga que más van a usar en pacientes en ventilación mecánica. Es un opioide potente con acción sobre el receptor Mu. Como perla clínica no libera histamina, lo cual le permite al paciente mantener la estabilidad hemodinámica, esto en contraposición a la morfina, que sí libera histamina, y al no liberar histamina tampoco hay tanto prurito o hay menos chances de que haga prurito que con la morfina. Requiere ajuste renal y requiere ajuste en insuficiencia hepática. Inicio de acción 1 a 3 minutos y la duración del efecto 30 minutos, inicio rápido por su liposolubilidad y acción corta. Por eso lo usamos en perfusión continua en los pacientes en ventilación mecánica. Unión a proteínas de alrededor del 84%, metabolismo hepático en el citocromo 450 y eliminación renal. Como uso clínico, analgesia y sedación, coadyuvante de la anestesia, y también lo usamos en dolor moderado a severo. En ventilación mecánica utilizamos habitualmente la perfusión continua, 1 a 2 microgramos kilo hora, pero es una droga que tenerlo en cuenta, pacientes, por ejemplo, quemados que requieren curaciones, que están quizás en ámbitos de la terapia intensiva, cuidados intermedios o en la sala de internación, paciente que puede ser nebulizado. Ahora el COVID nos ha restringido un poco el tema de las nebulizaciones, pero es una droga que se puede administrar por vía intranasal y es clásica la nebulización con fentanilo en pacientes en situación de guardia, paciente que viene con trauma, fractura, paciente quemado que requiere curaciones. 3 a 5 microgramos kilodosis nebulizado es una opción si no tengo vías. Si tengo vía, voy a recurrir a drogas por vía endovenosa. Reacciones adversas que nos puede dar la droga: frecuentes, bradicardia, hipotensión, constipación, algo característico de los opioides, y algo que es característico de la droga es el tórax rígido, que también tiene un componente idiosincrático por parte del paciente, ¿sí? Es una reacción adversa que puede ser problemática porque no permite una adecuada ventilación, incluso estando el paciente en ventilación mecánica. Se revierte con bloqueantes neuromusculares, ¿sí? Vía de administración: endovenosa, oral, intranasal y nebulizada, como les decía recién, en pacientes en trauma hasta que conseguimos la vía, o en pacientes quemados para las curaciones, o hasta que conseguimos una vía venosa. Precauciones entonces: el tórax rígido y la acumulación en el tejido adiposo, que puede ralentizar el clearance de la droga cuando estamos destetando a nuestro paciente para planificar una extubación. Aquí les muestro dos trabajos de el fentanilo intravenoso comparado con el fentanilo nebulizado en búsqueda de la analgesia en pacientes quemados y traumatizados, con resultados similares. El remifentanilo es otra droga opioide potente, agonista Mu selectivo, 15 veces más potente se la describe que el fentanilo. Es una droga que tiene una perla clínica muy interesante, que es independiente de la función renal y hepática, no tiene metabolitos activos y se metaboliza a nivel de las estearasas plasmáticas, lo cual
permite una recuperación muy rápida del paciente cuando suspendemos la droga. No requiere ajuste renal y no requiere ajuste hepático porque es independiente a estas vías. Es una droga de inicio de acción muy rápido, menos de 1 minuto, un pico de acción a los 3 a 5 minutos y una duración de efecto de 3 a 10 minutos, ¿sí? Lo cual nos permite tener una perfusión continua y al suspender la droga en más o menos 10 minutos, nuestro paciente va a despertar y podemos, por ejemplo, en un paciente en ventilación mecánica, un paciente con una injuria neurológica, un trauma de cráneo, por ejemplo, hacer una ventana en la sedación y hacer una evaluación neurológica y reinducir la anestesia y continuar con la ventilación mecánica, por ejemplo. Unión a proteínas del 70%, el metabolismo que es a nivel de las estearasas plasmáticas, ¿sí? A nivel de estas enzimas se produce el metabolismo, por lo tanto no requiere del metabolismo hepático. Y la eliminación es renal. Esto la hace una droga útil en insuficiencia hepática o también en pacientes con, en el postoperatorio de los trasplantes hepáticos. Uso clínico, anestesia, analgesia y como les decía, se usa en el trasplante hepático por esta característica de que no es metabolizada a nivel del citocromo y lo hace a nivel de las estearasas plasmáticas. Dosis endovenosa y en perfusión continua de 2 a 20 microgramos kilo hora. Tener en cuenta que una ampolla son 5 miligramos, igual a 5.000 microgramos, se diluye en 100 mililitros de solución fisiológica, con un volumen final de 105 mililitros. Puede haber, y hago un paréntesis, puede haber distintas técnicas para hacer esto. Lo importante es llegar a cuánto vale 1 mililitro hora en microgramos por kilo. Si yo tomo la ampolla de 5.000 microgramos, lo divido por los 100 mililitros, lo divido por el peso, me va a dar los microgramos por kilo que hay en 1 mililitro de esa solución, o sea que 1 mililitro hora va a equivaler a esa dosis. Suena engorroso, pero en la práctica, si nos ponemos a hacer los cálculos, sale rápido. Reacciones adversas frecuentes: bradicardia, hipotensión, constipación, común con los otros opioides, y menos frecuente, pero tenerlo en cuenta, puede elevar la CPK. Vía de administración endovenosa. Precauciones: pacientes obesos porque se acumula en el tejido adiposo y no está recomendado el uso en bolos, ¿sí? Dosis de carga ni nada de eso, es una droga que puede dar apnea, ¿sí? Una droga que induce apnea. Vamos ahora a hablar un poco de paralizantes o bloqueantes neuromusculares, drogas relajantes, ¿sí? Del músculo a nivel muscular, que lo que hacen es inhibir la transmisión del impulso neuromuscular por inhibición, en este caso el becuronio, inhibición competitiva de los receptores nicotínicos de la acetilcolina a nivel de placa motora. Esto provoca relajación muscular, debilidad y parálisis. Perla clínica, bueno, es una droga útil principalmente en situaciones de intubación junto con la asociación de fentanilo, es una asociación muy frecuente y nos ayuda también en el tórax rígido, a revertir el tórax rígido por fentanilo. No requiere ajuste en insuficiencia renal y sí requiere ajuste en insuficiencia hepática. Inicio de acción, 1 a 3 minutos, 45 minutos la duración del efecto, ¿sí? Una duración considerada intermedia para los bloqueantes neuromusculares. Unión a proteínas es variable, el metabolismo es hepático y la eliminación es renal. Coadyuvante de la anestesia, se la puede utilizar en el traumatismo craneoencefálico grave, por ejemplo, queremos que el paciente esté quieto, que no se aumente la PIC. Son distintas situaciones, pacientes con distrés respiratorio, pacientes en prono, pueden requerir, ¿sí?, el uso de parálisis a nivel neuromuscular. Dosis en bolos, 0,1 miligramos kilodosis, y en perfusión continua también se puede usar,
0,1 miligramo por peso del paciente por hora, 0,1 miligramo kilo hora. Reacciones adversas frecuentes, bradicardia, hipotensión, y menos frecuente, pero tenerla en cuenta, nos puede dar reacciones anafilácticas. Vía de administración endovenosa y también está descrita la vía de administración intramuscular con un inicio de acción más lento y una absorción errática. Importante, no da analgesia. Es una droga que no altera el estado de conciencia, o sea que puedo tener el paciente sin analgesia y paralizado, es decir, es un paciente que siente dolor, siente todas las intervenciones que le estamos haciendo, pero al estar bloqueado, paralizado, no se puede mover, ¿sí? Por eso vamos a ver que hay una forma de monitorizar el paciente que está con bloqueantes neuromusculares, que es la escala del score de Evans, que nos permite ver signos clínicos de si el paciente está con una adecuada analgesia durante el bloqueo neuromuscular, ¿sí? Y el becureno, tener en cuenta, como precaución, libera histamina y puede dar hipotensión, ¿sí? La hipotensión está asociada a la liberación de histamina. El rocuronio es una droga bloqueante neuromuscular que tiene un inicio de acción más bien rápido. Como perla clínica es justamente esto. Con la llegada del COVID, el rocuronio se empezó a utilizar por la secuencia de intubación rápida, porque tiene un rápido inicio de acción de la parálisis. Entonces la asociación con drogas analgésicas como los opioides es una asociación más que buena para una secuencia de intubación rápida pseudoanalgésica. Requiere ajuste en insuficiencia renal y requiere ajuste en insuficiencia hepática. Inicio de acción menos de 1 minuto. Esto es lo que la hace una droga ideal para secuencias de intubación rápida, con un efecto que no supera las 2 horas. Entonces, inicio de acción rápida y corta duración. Baja unión a proteínas, metabolismo hepático, eliminación renal y por bilis, materia fecal. El uso clínico es la intubación orotraqueal en la secuencia de intubación rápida, coadyuvante también de la anestesia. Dosis endovenosa 0,3 a 1,2 miligramos kilodosis. Ese es el rango de dosis descrito en la bibliografía. Dosis endovenosa en perfusión continua también se puede utilizar, 0,3 a 0,6 miligramos kilo hora. Y la presentación es ampollas de 50 miligramos en 5 mililitros para poder hacer después las conversiones. Reacciones adversas frecuentes, bradicardia y hipotensión, y como problemático puede dar reacciones de tipo anafilácticas. Vías de administración endovenosa e intramuscular, también se puede usar en bolos intramusculares, hasta conseguir vía, por supuesto. Precauciones, es una droga incompatible con anfotericina, con cefazolina. Ojo, también está descrita la incompatibilidad con dexametasona, furosemida, entre otros. Sus efectos se ven potenciados, ¿sí? El efecto de bloqueo neuromuscular puede ser potenciado por estados de acidosis, la hiponatremia, la hipocalemia y la hipermagnesemia pueden provocar persistencia del bloqueo neuromuscular. La alcalosis y la hipercalcemia hacen lo contrario, disminuyen el efecto de bloqueo neuromuscular, es decir, antagonizan el bloqueo neuromuscular. Y es una droga que hay que tener en cuenta que puede aumentar la resistencia vascular pulmonar en pacientes con hipertensión pulmonar. Bueno, diclofenac, droga más que conocida, antiinflamatorio no esteroideo, útil en muchísimas situaciones de analgesia, la utilizamos mucho en los postoperatorios, ¿sí? En la insuficiencia renal no está recomendada y no requiere ajuste en insuficiencia hepática. Inicio de acción, 30 minutos. Pico de acción de 1 a 3 horas. Y la duración del efecto hasta 8 horas. Unión a proteínas alta, metabolismo hepático, eliminación por orina y por bilis. Y su uso clínico es analgesia prostaglandino dependiente, es decir, todas aquellas inflamaciones vía COX, ¿sí?
también es antipirético vía COX. Lo que hace es inhibir la producción de prostaglandinas, ¿sí? Como todos los AINES en realidad. Perfusión continua, 0,08 miligramos kilo hora. Se puede usar también por vía endovenosa y vía oral, con dosis pediátricas de 0,5 a 3 miligramos kilo día en forma horaria cada 8 o cada 12 horas. Produce bradicardia, hipotensión y también puede dar constipación como reacciones adversas. Se puede administrar por vía endovenosa y vía oral. También vienen, por supuesto, formulaciones en crema y demás, pero no las utilizamos en el contexto de pacientes de internación UTI. Precauciones. La interacción con el litio, porque aumenta las concentraciones de litio, la dioxina, aumenta la toxicidad del metrotexate, disminuye el efecto de los diuréticos. Es una droga potencialmente nefrotóxica y tiene alergia cruzada con otros AINES, ¿sí? O sea que si un paciente es alérgico comprobado al ibuprofeno, hay que sospechar que es alérgico a todos los AINES, ¿sí? El diclofenac y la aspirina no quedan fuera. La dipirona metamizol, otra droga AINE muy utilizada. Perla clínica es una droga que tiene una acción sobre la musculatura lisa que nos permite tratar el dolor de tipo cólico. No requiere ajuste renal. Ajuste en insuficiencia hepática, poca evidencia, no hay mucha información, pero con chequear las tablas de ajuste en insuficiencia hepática. Inicio de acción en 30 minutos a 1 hora, ese es el 45 para algunos autores. La duración del efecto 6 a 9 horas. Unión a proteínas bajas, metabolismo hepático, eliminación renal. Y el uso clínico es tratamiento del dolor leve a moderado. Se puede utilizar en dolores de tipo cólico. Es un muy buen antipirético. Y un detalle interesante es que es considerada droga ahorradora de opioides. Tiene muy buena sinergia con los opioides, morfina, fentanilo, remifentanilo, lo cual lo hace una droga que nos permite sinergia y menor dosis de opioides. Se puede usar por vía endovenosa y vía oral, 10 a 15 miligramos kilo dosis, en forma horaria. Es una droga que necesita intervalo de dosis, ¿sí? Para que no haya efecto de fin de dosis, es decir, que no reciba la droga el paciente y empiece con manifestación de dolor. Dosis endovenosa en perfusión continua, 40 miligramos kilo día, y excelente sinergia con morfina en perfusión continua. Un esquema que se puede utilizar es morfina 0,1 miligramos kilo hora, dipirona 40 miligramos kilo día, con metoclopramida 0,3 miligramos kilo día. Estoy sumando la sinergia de morfina-dipirona y el efecto antinauseoso de la metoclopramida para contrarrestar el efecto de la morfina que produce náuseas y vómitos. Esta puede ser un muy buen esquema para los postoperatorios, ¿sí? Con dolor previsto moderado a severo, ¿sí? Intervenciones traumatológicas, cirugías abdominales, pero puede ser una alternativa esta combinación de drogas, ¿sí? Es una recomendación esta combinación de drogas del grupo de trabajo de paliativos del Hospital Gutiérrez, ¿sí? Ellos usan esta combinación de drogas en 500 mililitros de solución fisiológica y lo descuentan del plan de hidratación del paciente. Reacciones adversas de la dipirona, como todos los AINES a nivel digestivo, puede dar hipotensión y poco frecuente, pero está descrita y es, digamos, es el estigma de la dipirona, es la granulocitosis, ¿sí? Que es una reacción en parte relacionada con la droga y en parte idiosincrática de algunos pacientes. Vías de administración, endovenosa, vía oral, intramuscular. También hay presentaciones en supositorios. Y precauciones. Bueno, los pacientes con anemia, en algunos pacientes puede provocar anemia plástica, pero bueno, esto es idiosincrático. Yo en 12 años de ejercicio he visto una sola vez un paciente
con agranulocitosis por dipirona. La intoxicación aguda, otra precaución que hay que tener es que puede llevar a la sobredosis, puede dar convulsiones, puede dar incluso coma, paro respiratorio, insuficiencia renal e insuficiencia hepática. Paracetamol o acetaminofén. Esta es una droga que actúa a nivel de la síntesis de prostaglandinas y tiene una acción central sobre la COX-3. Es un muy buen analgésico y también antifebril. Como perla clínica no afecta la coagulación, lo cual es una droga que en ciertas circunstancias puede ser muy provechosa. Requiere ajuste renal y no está recomendada en insuficiencia hepática. Inicio de acción a los 30 a 60 minutos con una duración del efecto de 8 horas. Baja unión de proteínas, metabolismo hepático, eliminación renal. Dolor leve a moderado son el uso clínico, dolor postoperatorio. Otro uso clínico es como ahorrador de opioides y es un excelente antipirético. Dosis endovenosa o bioral, 10 a 15 miligramos kilodosis, horaria, cada 6 u 8 horas, con una dosis máxima de 4 gramos al día. Reacciones adversas digestivas, es hepatotóxica y es potencialmente también nefrotóxica. Se puede administrar por vía endovenosa, vía oral y también por vía intrarrectal a razón de 10 a 15 miligramos kilodosis. Obviamente todas las drogas que se administran por vía rectal tienen absorción errática. Tenerlo en cuenta eso. Precauciones porque es hepatotóxica. Los pacientes con déficit de glucosa 6-fosfato de hidrogenasa tienen riesgo aumentado de hemólisis en el uso con paracetamol. Si bien no son tan frecuentes los déficits de esta enzima, pero tenerlo en cuenta. Y puede dar pseudo hipoglucemia en las pruebas de laboratorio, eso también tenerlo en cuenta.